Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema del curso de Historia del Perú. Vamos a tocar el tema del primer gobierno de Ramón Castilla. Y para ello vamos a ver quién fue Ramón Castilla. Ramón Castilla llegó al poder a los 48 años. Había nacido en Tarapacá el 31 de agosto de 1797. Pero Tarapacá actualmente no es parte de nuestro Perú, o sea que no es peruano. En esos tiempos, chicos, hay que regresar un poquito en el tiempo. Tarapacá aún nos pertenecía, era parte del Perú. Su padre, don Pedro Castilla, procedía de las provincias de Erío, de La Plata. Su madre, doña Juana Marquesado, era tarapaqueña. Fue y educó pues como peruano y como mestizo, ya en 1822 acudió como voluntario al ejército de San Martín. Tomó parte en la batalla de Ayacucho, cuando Bolívar pretendió imponernos la constitución vitalicia. Castilla, como superfecto de Tarapacá, inició la protesta nacional, que finalmente habría de llevar al Perú a desunirse con la Confederación Boliviana. A lo largo del controvertido militarismo, Castilla estuvo siempre del lado del Perú. Finalmente derrotó a Vivanco en las inmediaciones de Arequipa y llegó al poder. En lo que concierne a su persona, Castilla fue un hombre práctico y realista. No era ideólogo como Vivanco. Quiso un gobierno que se ajustara a la ley. Procuró gobernar según la Constitución y en pleno respeto a las funciones del Congreso. Fue un militar. Muy bien, habiendo conocido un poquito más de Castilla, chicos, vamos a iniciar entonces con su gobierno. El encuentro del 22 de julio de 1844 en Arequipa entre Castilla y Vivanco, que terminó con el destierro de Vivanco y el triunfo de Castilla, cerró una etapa crítica y muy cuestionada en nuestra historia de caos y anarquía por el poder. En un clima de respeto a las opiniones de la oposición, Meléndez convocó a elecciones populares para presidente de la República para el Congreso, y Castilla fue representado en ese entonces como presidente del Perú. Fue elegido. Castilla se encargó de reordenar la economía nacional mediante la elaboración del primer presupuesto estatal para el periodo de 1845 a 1846, que luego se aplicó regularmente. Este primer presupuesto reflejó un déficit del 30%, producto de las deudas que el Perú arrastraba de años anteriores, desde inicios de la República. Pero Castilla decidió compensarlo con las ganancias obtenidas del guano, mediante la aplicación del sistema de consignaciones. Chicos, esta fue una etapa sumamente importante. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno de Castilla se dio una etapa crucial en nuestro Perú. El Perú durante muchos años vivió, exportó, vendió nuestro famoso y conocido guano. ¿Ya? Ahora, acá hay una clase muy adicional acerca del guano, que es una etapa de nuestro Perú que realmente nos involucra bastante, y tal vez si las autoridades de la época hubieran actuado de manera distinta, no seríamos el país que actualmente somos, sino de repente estaríamos mucho más desarrollados de lo que nosotros conocemos. A modo de resumen, la época del guano fue una época en la cual el Perú fue el centro del mundo. ¿Cómo así, Miss? Todos los países del mundo, en su mayoría las potencias, querían comprar nuestro guano. ¿Por qué, Miss? El guano, que era un estiércol, mejor dicho, de las aves, ya que el estiércol de las aves guaneras que vivían en todas las costas del Perú se había acumulado durante años, y los representantes de otros países se habían dado cuenta de que el guano era rico, era muy bueno para sus tierras. Al lanzar determinada cantidad de guano a sus tierras, ese suelo se volvía
fértil. Es por ello de que muchos países comenzaron a comprarnos nuestro famoso y conocido guano. Es así que el Perú comenzó a tener un dinero exorbitante, comenzó a ganar muchísimo. Lamentablemente, producto de este gobierno, que en la época fue un gobierno corrupto, no se pudo avanzar en la economía del Perú. Un dato adicional que les puedo brindar es que después de que el guano se hizo conocido en el Perú, también se hicieron conocidas algunas otras materias primas para la exportación, como el azúcar y el algodón. ¿Sabías que, con respecto a los consignatarios, estos presionaron al gobierno para que facilitara el acceso a la mano de obra barata mediante una ley a favor de la inmigración? ¿Y cuál fue esta misma? ¿Cómo es esto? Bueno, producto de la exportación del guano y de algunas otras actividades, necesitábamos mano de obra, peones, que pudieran extraer el guano, embolsarlo y bueno, después exportarlo. Pero el Perú era un país en el cual no tenía muchos esclavos ya en esa época. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Contrató mano barata. Y la mano barata derivaba de las inmigraciones, personas de otros países que querían venir al Perú a trabajar. Un ejemplo pueden ser actualmente los venezolanos. Hay problemas en sus países, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están viniendo a nuestro país aquí a buscar trabajo porque hay mucho trabajo en nuestro país. De igual manera pasó con los chinos o los colíes que se les conocía en la época. En esa época, chicos, vinieron cantidad de personas asiáticas, esas personas chinitas que normalmente conocemos. Un recurso para conseguir mano de obra barata fue facilitar la inmigración de trabajadores chinos. A partir de 1849 comenzó a ingresar a la población china para trabajar en las islas de Chincha. Hay que recordar que las islas de Chincha en Ica y las islas Lobo en Lambayeque fueron los principales exportadores de guano en el Perú. Muy bien, el contrato con chinos se prestó a abusos. Lamentablemente, chicos, no eran buen pagados, no se les pagaba correctamente, eran maltratados muchas veces por el capataz con golpes y eran sometidos a larguísimas horas de trabajo. El presupuesto estatal. Según el proyecto elaborado por el Ministerio del Río, el presupuesto era deficitario. El Congreso no aprobó este presupuesto, pero sí los de los años sucesivos. La creación del presupuesto no significó que el sistema fuera aplicado regularmente. Por el contrario, durante los 25 años siguientes, que quiere decir de 1845 a 1870, solo hubo nueve presupuestos bienales. No hubo presupuestos entre esos años. Ahora, actualmente nosotros como dato adicional vemos muchos chifas en nuestro país, ¿verdad? Chifa por aquí, chaufa por allá. La gran inmigración de chinos fue en esa época, en el primer gobierno de Castilla. Posteriormente nuestro país ha ido superando algunas barreras que teníamos de derechos entre varones y mujeres. Ya pudieron las mujeres ejercer su derecho a educación, ejercer su derecho tal vez a libre decisión, etcétera, etcétera. Y producto de ello, los chinos que ya se habían quedado en nuestro país también pudieron emprender sus negocios. Es así como se comenzaron a crear los restaurantes chinos. Pero eso no fue en la época de Castilla, sino fue una época mucho más adelante, ya en un gobierno un poco más actual, pero ¿de dónde derivan los chinos? De la época de Castilla en la gran inmigración para obtener la mano de obra barata. Muy bien, chicos, el tema del primer gobierno de Ramón Castilla es mucho más extenso. Hemos tocado los puntos puntuales, los datos puntuales, así que ahora pasamos a resolver aplicando lo aprendido. ¿Quién fue Ramón Castilla? Lo encontramos en la primera etapa. ¿A qué edad llegó a ser presidente del Perú? Muy bien, también lo tocamos en la primera etapa y menciona qué tipo de trabajadores emigraron para obtener la obra barata. Asiáticos, chinos, morenos, etcétera, etcétera. Muy bien,
Desarrollan la hojita de aplicación, le toman una foto y me la envían a mi WhatsApp personal 98616220. Si hay algún tipo de pregunta, también me la hacen por ese medio. Espero sus respuestas.